gente estaba vomitando sangre, era algo horrible. ¿Qué onda? Soy Raiza, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien, espero que estén en casita a salvo, que estén tomando precauciones y todo. Hoy estaba leyendo un libro que se llama Outbreak, sobre diferentes epidemias y pandemias que han habido a lo largo de la humanidad, y pensé que sería un tema que estaría muy interesante, especialmente porque va de acuerdo con la temporada que estamos viviendo ahorita en el mundo. Obviamente esto no es lo mismo, las epidemias y pandemias de las que voy a hablar son muy extremas y más peligrosas y causaron cosas mucho más enormes. Obviamente este video no es para que se alarmen ni nada, por el contrario, estas epidemias y pandemias de las que voy a hablar son mucho más catastróficas y ocurrieron en un tiempo en el que la higiene era muy mala en la humanidad y no había tantas medicinas ni vacunas como ahora. No quiero decir obviamente que ese tiempo en el que estamos ahorita sea el tiempo perfecto y no pasa nada ni nada, obviamente no, solamente que las pandemias fueron en otros tiempos y no estamos en esos momentos ahora. Y también quiero decirles algo muy importante que todas estas epidemias y pandemias tienen en común, y es que la gente no tenía información sobre ellas, no sabían qué estaba pasando ni nada, pero es súper importante en este momento mantenernos informados, seguir todos los consejos que se nos están dando, todas las medidas importantes de higiene, todas las medidas importantes de distanciamiento, y si puedes hacerlo, quédate en tu casa. Bueno, estoy leyendo un libro que se llama Outbreak, sobre 50 casos de epidemias y pandemias, y de ahí vino mucha de la información que les voy a contar, y la autora es Beth Skwarecki. Los voy a poner aquí en la descripción por si les interesa. No estoy poniendo estas epidemias ni pandemias en ningún orden, no es un top de esta es la número 1, la peor, esta es la menos peor y así. No, es en un orden random. Entonces, pues, empecemos. La primera de que les voy a hablar se llama la plaga de Antonin, y cuando menos es la pandemia más antigua de la que se tiene registro. Esto ocurrió en el año 165 después de Cristo y se le atribuye la caída del Imperio Romano. Ahora, esta pandemia es bien importante porque, para empezar, tomó la vida de un emperador romano que se llamaba Lucius Verus, y entonces el que entró en su lugar era su corregente que se llamaba Marco Aurelio, y de hecho el nombre de la familia de Marco Aurelio era Antoninus, y de ahí viene el nombre de la pandemia de Antonin Plague. Se cree que empezó porque había unos soldados romanos que habían ido a pelear a Asia Occidental, y cuando regresaron al imperio estaban infectados. No se saben exactamente las características tal cual así de qué pudo haber sido lo que les dio, como le dio al mismísimo Marco Aurelio, que era pues el que estaba rigiendo en ese momento. Pues sí se empezó a notar qué es lo que estaba pasando en las características, y se cree que pudo haber sido viruela o que pudo haber sido sarampión. No se sabe cuál de las dos, pero se le atribuye a cualquiera de las dos. Ahora, como les digo, no tenía mucha información de qué era lo que estaba pasando, y poco a poco se iba esparciendo cada vez más y cada vez más y cada vez más, y la gente iba muriendo y no había ninguna cura ni nada. Ahora, una vez que se controló esto de la epidemia, regresó 9 años después y en total tomó la vida de 5 millones de personas. Es un montón. Tuvo muchísimas consecuencias. Por ejemplo, la gente empobreció terriblemente, no solamente por lo mismo de que estaba muriendo la gente, sino pues no consumían tanto, se estaba perdiendo mano de obra, y esto causó una pobreza intensísima en el Imperio Romano. También por lo mismo que la gente estaba muriendo, se estaban quedando sin tropas, y entonces esto fue un golpe así tremendo a la fuerza militar, que era algo muy importante en el Imperio Romano. Los síntomas son fiebre muy alta, una especie de salpullido que te llega en el cuerpo, dolores de cabeza, dolores de espalda, vomitar y diarrea. Pero les digo, no se sabe exactamente qué lo ocasionó, pero también afectó mucho la economía, en el sentido de que otros países, al ver que pues estaba esparciendo cada vez más esta enfermedad, trataban de ya no comerciar con el Imperio Romano. De hecho, también extrañamente esto ayudó a que fuera agarrando fuerza y popularidad la religión cristiana, lo cual es una consecuencia interesante de una pandemia. Pero por lo mismo que la gente estaba buscando tener fe y tener esperanza, se fueron acercando a religiones que tuvieran un solo Dios. No sé si hubiera tenido el mismo impacto si esto nunca hubiera ocurrido, pero sé que es un factor muy importante de que se fuera pues esparciendo esta religión. Pero al final del día fue un golpe tremendo que se esparció por toda Europa, y la verdad es que se tardaron muchísimo en recuperarse de este golpe tan fuerte económico. Y otra cosa es que en el arte, en las pinturas, en lo que la gente hacía, se puede ver reflejado que la gente
estaba perdiendo la esperanza y estaban muy asustados por lo que estaba pasando. No se sabe realmente cómo se controló. Les digo, regresó 9 años después, pero después de eso ya no ha regresado. Entonces no se sabe si al final del día si era viruela o algo por el estilo, porque pues ya hasta la fecha no hay algo que digan como, ¡ay, el regreso de la plaga de Antonin! Y pues no se sabe exactamente cómo se controló. Pero pues eso pasó y es la pandemia más antigua de la humanidad, mínimo que se tenga registro. Ahora vamos a hablar del cólera. El cólera sigue existiendo, esto no es algo que está erradicado ni nada. Y ha habido diferentes epidemias de cólera a lo largo del tiempo, pero específicamente en esta ocasión vamos a hablar de la tercera. Esto ocurrió en los 1800, empezó en los 1840s y terminó en 1868, me parece. Aunque se dice que pudo haber empezado en los 1830. Ahora, los síntomas del cólera es que te da mucha diarrea, vomitas muchísimo y te termina deshidratando al punto de la muerte. Este brote del que le estoy hablando en el siglo XIX empezó en India y se fue esparciendo poco a poco por todos lados. Le pegó al mundo de una manera increíble, de verdad. En Europa había muertes y muertes y la gente no sabía qué estaba pasando. A Rusia le tocó el golpe más fuerte porque se murieron más de 1 millón de personas. Pero algo muy interesante es que en el año en el que hubo más muertes, que fueron 23,000 personas en ese mismo año, un doctor llamado John Snow otro Jon Snow diferente al que conocemos, estaba investigando de dónde surgía todo esto del contagio y todo eso, y llegó a una zona de clase baja y se dio cuenta de que todas las personas estaban tomando agua de un mismo pozo. Entonces hizo una investigación y se dio cuenta de que el pozo estaba infectado, y de ahí se dio cuenta de que lo que tenían en común era que cuando el agua quedaba contaminada, la gente se enfermaba de cólera. Entonces esto llevó a que la gente ya conociera qué es lo que causa el cólera, que por lo regular es justo eso, es agua que está contaminada por mala higiene, por pues falta de información y así. Hasta la fecha el cólera sigue existiendo. En algunas zonas de África llega a tomar las vidas de miles y miles de personas, que es uno de los continentes que tienen pues más casos de cólera actualmente. Pero les digo, sigue tomando las vidas de muchísimas personas. Más o menos al año se mueren aproximadamente 123,000 personas de cólera. Entonces no es algo que está completamente erradicado, pero por fortuna pues por este doctor ya se tiene información de qué es lo que lo ocasiona y pues se puede prevenir. Pero les digo, en el siglo XIX fue un golpe tremendo esto del cólera. Ahora vamos a hablar de la epidemia de tifus. Esta no fue una pandemia, fue simplemente una epidemia, y la tifus ha tenido bastantes brotes a lo largo de la historia, pero específicamente el que les voy a hablar ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, porque fue uno de los más devastadores para Europa. Todo esto inició porque se estaban empezando a contagiar las tropas alemanas, y por lo mismo que estaban yendo a invadir a diferentes lugares y teniendo peleas con otras tropas, se empezó a esparcir. Les voy a decir los síntomas de tifus: dolor de cabeza severo, muchísima fiebre, muchísima tos, salpullido, dolor de músculo, baja presión sanguínea, sensibilidad a la luz y delirio. Ahora imagínense, en esa temporada había poca comida, había falta de información, ya había pánico, cansancio de la gente por lo mismo que estaban en medio de una guerra, para que encima de todo estaba esto de la enfermedad y no sabían de dónde venía y qué estaba pasando. Ahora, por fortuna, se descubrió que lo estaba ocasionando eran los piojos y garrapatas humanas. La gente, especialmente en las zonas con mala higiene, le estaba empezando a adquirirlas, y pues por eso es que empezaron campañas de quitarle los piojos a la gente. También ocurría en lugares en donde la gente estaba muy junta por mucho tiempo. Por eso ocurría también en las zonas militares, porque los militares compartían los cuartos, compartían las barracas, y pues tendían a que si uno lo tenía, se esparcía por todos los demás, y pues luego ellos iban a pegárselo a más personas, y se empezó una campaña para quitar los piojos a la milicia. Ahora, esto fue en Europa occidental y desgraciadamente no fue una práctica que se llevara a Europa del Este, y en Rusia murieron casi 3 millones de rusos. Es un montón de gente. Esta enfermedad se erradicó porque se descubrieron los antibióticos necesarios para poder ponerle un alto, pero sí se llevó a muchísima gente en una temporada que ya de por sí era muy pesada para las personas. Muy bien, ahora vamos a pasar por la influenza de 1918, que también se le conoce como gripe o influenza española. Esta tiene una historia interesante. Yo la verdad es que hasta este momento en el que me puse a investigar específicamente esta epidemia, no sabía por qué se la llamaba gripe española. Yo estaba como, pero ¿por qué? Si yo había leído que no se había originado en España. Bueno, pues la cosa es que era una enfermedad que estaba en Europa, pero en este momento
estaba la Primera Guerra Mundial. Y para que la gente no perdiera moral y no perdiera como el positivismo y los soldados no se sintieran asustados ni nada, pues no se le permitía a los medios de comunicación escribir sobre esto. Los periódicos no podían hablar sobre esto, no se le daba información a la gente ni nada. Entonces, las personas no sabían que esto existía, ni que esto estaba pasando, ni que esto era una epidemia fuerte. Excepto en España. Como España se estaba manteniendo neutral, pues los periódicos sí hablaban sobre esto, reportaban los casos, y esto llevó a la humanidad a pensar de que era un caso exclusivo de España, o que era el lugar en donde estaba más fuerte, o era el lugar al que se le pegó con más fuerza en esto de lo de la influenza. Pero en realidad no, simplemente era que la gente no tenía información al respecto. De hecho, el primer brote que se pudo registrar y de donde se cree que surgió todo fue en un asentamiento militar británico que estaba en Francia. Y pues en este lugar el clima estaba siendo muy malo, la gente estaba teniendo muchas enfermedades respiratorias, los hospitales que tenían ahí estaban llenos, la gente estaba de nuevo conviviendo con todo mundo en lugares muy pequeños, y encima de todo era un lugar en el que la higiene era muy mala y tenían un montón de cerdos y de gallinas para comérselas y así. Y pues resulta que tenían a los cerdos junto con las gallinas, y de alguna manera mutó de una gallina y se le pasó al cerdo, y luego el cerdo se lo pasó a los humanos que ya estaban vulnerables con las enfermedades respiratorias, y pues total, mutó esta cepa de influenza y la gente se enfermó horrible y se esparció por todos lados. Esto sí se convirtió en una pandemia, llegó a muchísimos lugares en Asia fueron afectados, lugares en América fueron afectados, y total, la gente estaba enfermándose horriblemente. Los síntomas son los mismos que los de la influenza, la gente estaba tosiendo, tenía fiebre, tenía delirios porque la fiebre era muy fuerte. Este caso también es muy interesante porque por lo regular la influenza o cualquier enfermedad afecta más a la gente más anciana o a los niños más chiquitos, o en general a la gente que ya tiene pues un sistema inmunológico débil. Pero esta influenza súper intensa afectaba peor a la gente que estaba más sana y que tenía el sistema inmunológico más fuerte. Entre mejor fuera tu sistema inmunológico y más fuerte estuvieras tú, te daba el golpe más duro, los resultados eran más horribles. Entonces la gente más sana era la que caía más duro. Entonces es un caso muy interesante también por eso. Los afectados fueron muchísimos, Loves. De verdad fue una pandemia bien intensa. Fueron afectados 500 millones de personas. 500 millones. Muchísimo. Y de muertes hubieron de 50 a 100 millones. No se sabe con exactitud, 50 millones de seguro, pero se cree que pudieron haber sido hasta 100 millones. Imagínense. Eso se controló pues gracias a las vacunas, distanciamiento social y pues sí, siguiendo buenas prácticas de salud. Sin embargo, la influenza, como saben, es algo que ha atacado a la humanidad a lo largo de la historia, continúa regresando y no se sabe todo de la influenza, ¿saben? Es un virus muy interesante porque constantemente cambia, muta y pues sí, ha estado atacando a la humanidad desde hace muchísimo, y pues espero que próximamente se tenga más información al respecto y así podamos tener este virus un poco más controlado. Y ahora sí, vamos a la popular, vamos a la conocidísima peste negra, que probablemente también identifican por lo de los doctores que tenían así sus máscaras con los piquitos. De la peste negra se ha escuchado muchísimo, ha estado también varias veces a lo largo de la historia de la humanidad, pero el punto que más se conoce y el punto más peligroso fue en los 1300. Esto se originó por ratas, no específicamente las ratas, sino las pulgas que traían las ratas y las garrapatas que traían las ratas cuando se le pegaban a la gente. No, era mortal. Y pues también tomen en cuenta que estamos hablando de los 1300, es una temporada donde la higiene de la humanidad era casi nula. Las personas tenían horribles prácticas de salud, las calles estaban sucias, eso de bañarse seguido no era común y no todo el mundo tenía el lujo de hacerlo tampoco. Entonces cuando las ratas empezaron a migrar hacia Europa, pues se creó un nido perfecto para esta enfermedad y fue mortalísima. Cuando eras contagiado, te empezaban a salir unas bolas así horribles en el cuello, en las axilas y en la entrepierna. Decían que podía tener el tamaño ya sea de un huevo o de una manzana. Imagínense el tamaño de una manzana. Ay, Dios, no. Y pues también la piel se les empezaba a pudrir, las extremidades empezaban a engangrenar, la gente estaba vomitando sangre. Era algo horrible. Y si te contagiabas, podía ser que duraras 7 días, pero morías, o durabas 2 días. Pero la muerte era
prácticamente inevitable. Era altamente contagiosa y pues de nuevo, como la plaga de Antonín, había tantas muertes que fue un gran golpe a la fuerza de trabajo, fue un gran golpe para la economía y le costó muchísimo recuperarse a Europa porque la gente no estaba pagando ya impuestos tampoco, los negocios estaban pereciendo, la gente estaba huyendo, la gente apenas sabían que estabas contagiado, familias enteras eran corridas de los pueblos, es de que váyanse porque era muy contagioso y las muertes fueron cantidades inmensas, mató al 60% de la población de Europa y le tomó 200 años poderse recuperar. Es más, hubieron tantas muertes que extrañamente esto benefició a la naturaleza de una manera extraña y torcida porque hubo un montón de reforestación y eso ocasionó que la temperatura de la tierra bajara. Así de mucha gente falleció. Pero como les digo, por lo regular se habla como si esto fuera un periodo único en la historia de la humanidad. Sin embargo, no, es algo que ha regresado varias veces. De hecho, el último caso de peste negra del que se tiene registro hasta ahora es en el 2014 en Madagascar. Pero en este caso fallecieron 170 personas. La ventaja que se tiene es que ahora se tiene más información, se tiene medicina más avanzada, pero en general no es algo que ya esté completamente desaparecido como se cree. Pero pues también el hecho de que ahora haya muchas mejores medidas de salud ayuda a que pues ya no regrese con tanta facilidad la peste. Pero de nuevo, con buena higiene y tomando buenas medidas de salud, pues algo que se puede mantener controlado. Y pues sí, esto ya fue todo. Espero que les haya gustado, espero que les haya parecido interesante. Díganme aquí abajo en los comentarios cuál les pareció el caso más interesante o el caso más fuerte, de qué casos ya habían escuchado, de qué casos no. Les recomiendo mucho el libro que estoy leyendo, que les mencioné al inicio, el de Outbreak. Pero como les digo, es algo que simplemente quería platicar con ustedes, pero no es algo para ocasionarles pánico y simplemente recuerden seguir las direcciones que se nos están dando de buena higiene, buena salud, distanciamiento social dentro de lo posible y pues sí tomar todas las medidas preventivas posibles. Y pues bueno, esto ya fue todo, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse si les gustó el video, ponerle me gusta, activar la campanita, seguirme en mis redes sociales que te voy a dejar aquí y en la descripción. Y yo te veo la próxima. Bye.